Entonces vamos a avanzar. Como les había mencionado, vamos a desarrollar, bueno, continuamos todavía viendo la normativa en los signos de puntuación. Los últimos signos que vamos a estudiar en este trimestre van a ser las comillas y, en este caso, el paréntesis. ¿En qué caso se van a usar ambos signos de puntuación? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las comillas, ¿qué son las comillas? Esos son signos es un signo ortográfico doble, del cual se usan diferentes tipos en español. Por ejemplo, las comillas angulares, también llamadas comillas latinas o españolas, las inglesas, las simples. En los textos impresos se recomienda utilizar en primera instancia las comillas angulares, reservando los otros tipos para cuando deben entrecomillarse partes de un texto ya entrecomillado, ¿no? Por ejemplo, Antonio me dijo, vaya cacharro que se ha comprado Julián. Ya, entonces, por ejemplo, aquí sí sería bueno remarcar este detalle. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, Antonio me dijo, mira, lo he entrecomillado angular, luego vienen las comillas inglesas. ¿Para qué? Para, en este caso, citar el texto. O sea, es una comilla entre comillas. Entonces, cuando sucede eso, primero trabajamos con comillas angulares, luego con comillas inglesas. Y si quieres, y si dentro de esa cita hay una opción para comillar, usamos la comilla simple. ¿Ok? Eso a veces nos pasa, ¿no? Citamos algo y de repente tenemos que entrecomillar dentro de la cita textual. Entonces, usamos una comilla simple o en este caso, usamos una comilla inglesa. ¿Ok? Esa es lo que se recomienda. ¿Cuáles son los usos? ¿Ok? Por ejemplo, dicen, cuando se intercala un comentario del transcriptor de la cita, este debe enmarcarse entre rayas, sin necesidad de cerrar las comillas para volverlas a abrir después del inciso. Es imprescindible, señaló el ministro, que se refuercen los controles sanitarios en las fronteras. También se encierran entre comillas las palabras textuales que se reproducen desde un enunciado en estilo indirecto. Desde Medicus Mundi reconocieron ayer sentir impotencia y congoja por este asesinato y exigieron un compromiso de las autoridades para el esclarecimiento de estos graves hechos, ¿no? Entonces, mira, hay una cita y dentro de la cita hay opciones de poder entrecomillar, sin que en este caso se use una misma clase de entrecomillas. La inclusión a través de las comillas de un texto literal dentro de un enunciado en estilo indirecto es aceptable siempre y cuando no se incumpla alguna de las condiciones impuestas por el estilo indirecto, como por ejemplo la correlación de tiempos verbales o los cambios en determinados pronombres o adverbios. No sería aceptable, por tanto, un enunciado como el siguiente. Mi madre nos recomendó que no salgáis a la calle sin abrir. Para encerrar en las obras literarias de carácter narrativo, los textos reproducen de forma directa los pensamientos de los personajes, ¿no? Hasta en latín sabía maldecir el pillas, pensó el padre. Para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar o procede de otra lengua, se utiliza irónicamente o con un estilo especial, ¿no? Dijo que la comida llevaba muchas especies, ¿no? En entrecomillado. En el salón han puesto una boissière, en entrecomillado, que les ha costado un dineral. Parece que últimamente le va muy bien en sus negocios, ¿no? En entrecomillado, ¿ok? En textos impresos en letra redonda es más frecuente y recomendable reproducir extranjerismos crudos en letra cursiva que usar o que escribirlos en entrecomillado.
Cuando en un texto manuscrito se comenta un término desde el punto de vista lingüístico, este se escribe entrecomillado. La palabra cándido, ¿no? Es esdrújulo. En los textos impresos, en lugar de usar las comillas, se escribe el término en un tipo de letra diferente al de la frase en que va inserto. En cursiva, si el texto es normal, va en redonda. O en redonda, si el texto normal va en cursiva. En obras de carácter lingüístico, las comillas simples se utilizan para enmarcar los significados. La voz apicultura está formada a partir de los términos apis, abeja, y cultura, cultivo, crianza. Se usan las comillas para citar el título de un artículo, un poema, un capítulo de un libro, un reportaje o en general cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Los títulos de los libros, por el contrario, se escriben en cursiva cuando aparecen en textos impresos en letra redonda o viceversa, ¿no? Los puedes escribir en letra redonda cuando el texto normal va en cursivas. Por ejemplo, ha publicado un interesante artículo, comillas, el léxico de hoy en el libro El lenguaje en los medios de comunicación, libro en el que han participado varios autores. Combinación con otros signos. Cuando lo que va entrecomillado constituye el final de un enunciado o de un texto, debe colocarse punto detrás de las comillas de cierre. Incluso si va delante de las comillas, va un signo de cierre de interrogación o exclamación o puntos suspensivos, ¿no? Por ejemplo, no está el horno para bollos. Luego del cierre entrecomillado hay un punto seguido, ¿no? Con otras palabras, zanjó la discusión y se marchó. O sea, ¿se puede combinar las comillas con otros signos? Sí, por supuesto, se puede. ¿Dónde crees que te vas? ¿Dónde te crees que vas? Bueno, abre un entrecomillado, abre un signo de pregunta, cierra el signo de pregunta antes de cerrar el entrecomillado. ¿Ok? Si pudiera decirle lo que siento realmente, o sea, si en este caso el texto, ¿no?, que se cita es una enumeración, bueno, es un texto o es una frase que deja, en este caso, una continuación, pues primero coloco los puntos suspensivos y posteriormente coloco las comillas. ¿Ok? Ese es en el caso de las comillas. ¿Qué pasa con los paréntesis? El paréntesis es un signo doble con la forma, ¿no? Como ven ahí, que se usa para insertar en un enunciado una información complementaria o aclaratoria. ¿Cuáles son sus usos? ¿Ok? Cuando se interrumpe el enunciado con un inciso aclaratorio o accesorio. Por ejemplo, las asambleas, hay una interrupción, abre paréntesis, explicamos qué son las asambleas, la última se celebró casi 4 horas sin ningún descanso, se celebran en el salón de actos. Aunque también las comas y las rayas se utilizan para enmarcar incisos, el uso de los paréntesis implica un mayor grado de aislamiento del enunciado que encierran con respecto al texto que se inserta. Para intercalar algún dato o precisión, como fechas, lugares, el desarrollo de una sigla, el nombre de un autor o de un texto o de una obra citada. El año de su nacimiento, abre paréntesis, 1616, es el mismo en que murió Cervantes. Toda su familia nació en Guadalajara, entre paréntesis, México. La OPEP, organización, ¿no? Abre paréntesis para explicar qué significa. Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ha decidido aumentar la producción de crudo. Más obran quintaesencias que fárragos, ¿no? Cierras comillas del texto citado y mencionas al autor entre paréntesis. Para introducir opciones en un texto. En estos casos se encierra entre paréntesis el elemento que constituye la alternativa,
sea este una palabra completa, sea uno de sus segmentos. En el documento se indicarán, ¿no?, el o los día o días en que se haya tenido lugar la baja. Se necesita chico, chica, para repartir pedidos. O sea, en vez, o sea, si es una palabra con alternativa, ya sea género y número, ya solamente entre paréntesis se coloca, en este caso, la parte o la palabra que hace ¿no?, la letra que hace que las palabras, en este caso, sea, no se refiera a la otra alternativa. En la reproducción de citas textuales se utilizan o se usan 3 puntos entre paréntesis para indicar que se omite un fragmento del original, ¿no? Por ejemplo, pensé que él no pudo ver mi sonrisa por lo negra que estaba la noche. Pero en medio de esta cita hay un paréntesis y 3 puntos. Quiere decir que hay un texto en medio de esa cita. ¿Correcto? ¿No? Y terminado en este caso el punto o terminada la cita, se abre nuevamente paréntesis para, en este caso, indicar el nombre del autor que ha, generado esta cita. ¿Correcto? Para encerrar en las obras teatrales las acotaciones del autor o los apartes de los personajes. Bernarda, hay un paréntesis, golpeando con el bastón en el suelo. Hay una indicación ahí, ¿no? No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo, ¿no? Y en este caso hay una mención del autor que habla. Ya. Combinación con otros signos, o sea, el paréntesis se puede combinar con otros signos, claro, independientemente de que el texto entre paréntesis abarque todo el enunciado o solo parte de este, el punto se colocará siempre detrás del paréntesis de cierre. Ejemplo, se fue dando un portazo, creo que estaba muy enfadado, hay un punto después del paréntesis. Esa es la única opción que puede haber en el cual hay una combinación de signos. ¿Ya? Entonces, vamos otra vez a repasar para no olvidar. Ok, entonces, para repasar, cuando hablamos de comillas, ¿ya? Hay que tener en cuenta que hay 3 tipos de comillas. ¿Ah? Si bien tienen la misma función, ok, pero en este caso son muy útiles cuando, por ejemplo, hay que usar, en una frase, hay que usar más de una vez las comillas. Entonces se pueden usar con diferentes tipos de comillas, ok. Hay 3 tipos. Las latinas o españolas, que también son llamadas angulares, ok, ya que tienen como bueno, son como dos líneas diagonales contrapuestas, ¿ya?
Esas son las latinas o españolas. Las inglesas, que son en este caso ¿no? Las que tienen comillas hacia arriba, o sea, no abarcan toda la palabra. Y las simples que tienen solamente una comilla en cada lado. ¿Ok? Entonces, en los textos impresos, ¿ya? Se recomienda, o sea, lo que se recomienda es utilizar primero las comillas angulares y luego reservar otros tipos de comillas, ya sea las inglesas o las simples, para otras, cuando se necesite dentro de, ese, de esa oración que se ha usado las comillas, pues volver a usarlas. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los usos, cuando se intercala un comentario del transcriptor de la cita, este debe enmarcarse entre rayas, sin necesidad de cerrar las comillas para volverlas a abrir. O sea, hay un texto, pero dentro de la cita, si quieres volver en este caso, a abrir o a aclararlas, hay que colocar rayas, ¿no? Y no se va a interrumpir la cita. También se encierran, entre comillas, las palabras textuales que reproducen o que se reproducen dentro de un enunciado de estilo indirecto. ¿Ok? La inclusión, bueno, como ejemplo, ¿no? Tenemos, desde Medicus Mundi reconocieron ayer sentir impotencia y congoja. O sea, ¿por qué se habla en este caso de un estilo indirecto? Porque, o sea, no cita textualmente todo lo que hablan, sino partes importantes, ¿ok? Claves. ¿Ok? Y en este caso, la cita va como una oración. Entonces, esas son citas indirectas, ¿ok? Ahora, la inclusión a través de las comillas de un texto literal dentro de un enunciado en estilo indirecto es aceptable siempre y cuando no se incumpla algunas de las condiciones impuestas por el estilo indirecto, como por ejemplo la correlación de tiempos verbales o los cambios en determinados adverbios. ¿Ok? Para encerrar, en este caso, en las obras literarias de carácter narrativo, los textos que reproducen de forma directa los pensamientos de los personajes. Para indicar también que una palabra o expresión es impropia, vulgar, procede de otra lengua o se utiliza irónicamente o con un sentido especial. ¿Ok? Dijo que la comida, ¿no? Lleva muchas especies, y hay unas comillas. En el salón han puesto una boicera. El boicera en este caso es una palabra lengua, por ejemplo, ¿no? Que les ha costado un mineral. Parece que últimamente le va muy bien en sus negocios, ¿no? O sea, obviamente, ahí, por ejemplo, se usa más con un sentido sarcástico, ¿no? Cuando en el texto manuscrito se comenta un término desde el punto de vista lingüístico, ya el entrecomillado en ese caso, somos comillas, ¿no? Por la palabra cándido es esdrújula. Entonces, yo uso la entre comillas para indicar qué palabra es la que estoy expresando. En los textos impresos, en lugar de usar las comillas, se escribe el término en un tipo diferente de letra, ¿ok? Al de la frase que va a insertar. En obras de carácter lingüístico, las comillas siempre se utilizan para enmarcar significados. ¿Ok? Por ejemplo, la voz apicultura está formada a partir de los términos latinos sapis, abeja, ¿no? Hay una comilla simple, y cultura, cultivo, crianza, ¿no? Hay otra comilla simple.
¿Ya? Se usan las comillas para citar el título de un artículo, poema, capítulo de un libro, reportaje, o en general cualquier, en este caso, parte dependiente dentro de una publicación. Los títulos de los libros, por el contrario, se escriben en cursiva, cuando aparecen en textos con letra redonda o viceversa. En el caso de las comillas hay más combinación de signos, ¿no? Cuando el entrecomillado constituye el final de un enunciado o texto, debe colocarse punto detrás de las comillas. Incluso si va delante de las comillas, va un signo de cierre, de interrogación o exclamación o puntos suspensivos, ¿no? Hay cuatro variaciones, o combinaciones, mejor dicho. En caso de los paréntesis, ¿no? Es un signo ortográfico doble, con doble forma, que se usa para insertar en un enunciado o una información complementaria o aclaratoria, ¿no? Por ejemplo, cuando se interrumpe el enunciado con un inciso aclaratorio o accesorio. Las asambleas, la última duró casi 4 horas sin ningún descanso, se celebran en el salón de actos. Aunque también las comas y las rayas se utilizan para enmarcar incisos. El uso de los paréntesis implica un mayor grado de aislamiento del enunciado que encierran con respecto al texto en el que se inserta. Para intercalar algún dato o precisión, como fecha, lugares, el desarrollo de una sigla, el nombre de un autor o de una obra citados, ¿no? Por ejemplo, el año de su nacimiento, 1616, ahí lo encerró entre paréntesis, es el mismo que murió Cervantes. Toda su familia nació en Guadalajara, México, y ahí encerró entre paréntesis. La OPEP, abro paréntesis para poder explicar o informar qué significa la OPEP. ¿Ok? Y luego continúo con la información. Para introducir opciones en un texto. En estos casos se encierra entre paréntesis el elemento que constituye la alternativa, sea una palabra completa o sea uno de sus segmentos. ¿Okay? En la reproducción de citas textuales se usan los 3 puntos entre paréntesis para indicar que se omite un fragmento de la frase original. Para encerrar en las obras teatrales las acotaciones del autor o los apartes de los personajes. Combinación con otros signos independientemente de que el paréntesis abarque todo el enunciado o solo parte de este, el punto se colocará detrás del paréntesis de cierre. Ya veamos algunas, veamos en este caso algunos ejercicios de esta parte. Por ejemplo, una de las opciones presenta adecuada puntuación. No supo qué decir en ese momento. No obstante, no habló. Habló y dijo que jamás regresaría contigo. ¿No? Y todo es lo mismo, salvo en este caso salvo que cambian los signos de puntuación, ¿no? En el primero, por ejemplo, no supo qué decir en ese momento, es una coma. Lo dice, no obstante, no obstante habló. Habló y dijo que jamás regresaría contigo. Luego dice, no supo decir qué decir en ese momento. Hay un punto y coma, no obstante habló. Habló y dijo que jamás regresaría contigo. Luego dice lo mismo, no supo qué decir en ese momento, no obstante habló. Habló y dijo que jamás regresaría contigo. ¿No? ¿Por qué en ese caso para él la C es correcta? Dice, la locución conjuntiva, no obstante, debe estar encerrado por un punto y coma, y una coma. La oración no necesita de 2 puntos, pues presenta una conjunción subordinante, o sea, la que. Si presenta en este caso esa conjunción, no es necesario colocarle dos puntos.
porque no es una cita textual, es una cita textual indirecta. ¿Ok? Luego dice, cuando llegó a la laguna de Paca, Jauja ya no era la misma. El Cerro Serrano la había cambiado. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Si queremos en este caso, tenemos ahí el uso de paréntesis y luego dos puntos, ¿no? En este caso luego tiene paréntesis, coma y dos puntos. En lo que son dos rayas y una coma, ¿no? Ujú. A ver, cuando llegó a la laguna de Paca, Jauja, en este caso tienes ahí, pues bueno, ahí por ejemplo se coloca paréntesis, más que rayas, ¿ok? Entonces tienes dos opciones, o tres opciones, tienes la A, la B y la D, ¿ya? Ahí por ejemplo, dice, ya no era la misma, el cielo serrano la había cambiado. Por ejemplo, ahí, lo que pasa es que ya no era la el cielo serrano la había cambiado. Ya, el cielo serrano la había cambiado. Tienen continuidad, o sea, no son preposiciones o proposiciones aparte. Entonces, no, no se usaría ahí punto y coma, por ejemplo. ¿Sí se usaría dos puntos? Sí, pero tenemos dos alternativas, ¿no? Ahora, está aquí. Sí, en este caso, llevaría coma. Ujú. Veamos, cuando llegó a la zona coma, ya no era la misma. El cielo, el cielo serrano la había cambiado. A ver, hasta puedo cambiar de opinión, ¿ah? Veamos. Más que dos puntos, ¿no? No, no, sería dos puntos, sí. Dos puntos sería, y en este caso sería, ya no era la misma. No, sería en este caso con coma. Entonces sería más la B. ¿Ok? Acá tiene que ir una coma aparte, ¿ok? Para separar, ¿no? Porque la primera es cuando llegó de la laguna de Paca, Jauja, coma, que no era la misma. El cielo se la había cambiado. ¿Ok? Entonces ahí sería paréntesis, coma y luego dos puntos. A ver, en acercóse y me confió que cuidará la ciudad. Que cuidará la salida. Salid sutilmente por este lado, pero no se lo permita a nadie más. Más si yo deseara salir, permitírmelo. ¿Qué hace falta? En este caso hace falta comillas, porque hay dos puntos y en este caso es una cita textual. Entonces ahí lo que le falta es comillas. ¿Okay? Sirven para encerrar datos, fechas. En este caso serían los paréntesis. ¿Ok? Son más útiles para encerrar datos, fechas. Las pueden expresar ironía, las comillas. Las comillas sirven para encerrar palabras que pueden expresar ironía. Marca la alternativa según se indica. Claudita, no decepciones a tus padres, dijo la abnegada profesora. Veamos, tengo ahí coma. Luego, a ver, están un poquito raros signos, pero ya. Claudita, no decepciones a tus padres, dijo la abnegada profesora. Ahí sería una coma, ¿no? Claudita, ¿no? Porque ese Claudita no decepciones a tus padres, más que todo sería una, es un, es una oración, ¿no? Que de alguna manera te está dando una orden, ¿no? Entonces,
Es como un consejo, pero un consejo para orientado a un cambio. Entonces ahí tendríamos que usar la coma vocativa. Luego dicen, no, no digas a tus padres, dijo la abnegada profesora. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver, aquí sería coma, punto y coma, dos puntos y raya, ¿no? Está un poquito raro esto. Comillas, ¿no? Puede ser comillas, pero acá tiene que haber una coma. No. Ya, pero... No, ninguno, ¿ah? Para mí a eso es muy sencillo, o sea, solamente es... Claudita no sé, acá sería una raya y nada más. No sé por qué le ponen tanto signo. Es solamente la coma vocativa, que sí tiene que ver, y en ese caso la raya, nada más. No hay más. Ella me dijo que vive en Lima, Perú. Es o son necesario o necesarios. Ya, en ese caso es necesario el paréntesis. Nada más. Paréntesis. Para encerrar en ese caso Perú. ¿Ok? Lima, Perú. Para precisar dónde queda Lima, porque hay gente que no sabe. Porque más que todo extranjeros, ¿no? No saben la capital de Perú. En el mar, la vida es más sabrosa. ¿Ya? Cantaba Nemo, el valiente capitán de los mares. ¿Ya? En el mar, ok, coma, la vida es más sabrosa. Pam, pam. Cantaba Nemo, el valiente capitán de los mares. Ya. Yo sí acá usaría comillas, coma, comillas. Ok. Cantaba Nemo, el valiente capitán de los mares. Acá usaría coma, acá sería punto. Claro, acá de repente podría usar, en este caso sería raya. En el mejor de los casos, ¿no? Sería raya, raya y punto. O sea, comillas, ¿no? Comillas, en el mar, coma, la vida es más sabrosa, coma. Comillas. Luego, raya, ¿no? Porque estoy pensando quién canta. Cantaba Nemo, ¿ya? El valiente capital de los mares. Listo, y punto final. ¿Ok? Listo, chicos, eso sería todo. Nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Hasta mañana. Chao, chao.